Una tarde de verano cálida se acercaba al ocaso cuando Máximo Morán, un empresario importante, regresó a casa en su sedán plateado. A ese automóvil no lo amaba por su belleza, sino por su fiabilidad. Precisamente la fiabilidad era lo que valoraba en todo, en los negocios, en la gente y, sobre todo, en la familia. Sin embargo, los acontecimientos del último año ilustraban de la peor manera esa necesidad suya de constancia y comodidad. La mansión se erigía en las afueras de la ciudad de Villarribera, en un antiguo barrio tranquilo donde todavía sobrevivían algunas construcciones de la época anterior a la Revolución. Detrás de la alta cerca se ocultaba un jardín bien cuidado, una terraza lujosa y una gran piscina, todo lo necesario para vivir sin preocupaciones. Máximo pisó el sendero de gravilla y se apartó del rostro un mechón de pelo sudoroso. A pesar de su estatus y la apariencia impecable, se lo veía cansado, no era para menos. Las últimas semanas su empresa Morán Industrias estaba en crisis debido a un contrato fallido. Pero en ese momento, no solo pensaba en el trabajo. Dirigió la mirada hacia las ventanas del segundo piso. En algún lugar de allí estaría su hija de 8 años, Alicia, quien últimamente enfermaba con frecuencia. Y cerca de ella, probablemente, su cuidadora Daría, una joven enfermera contratada hace apenas 2 semanas por consejo de unos conocidos. También, dentro de la casa, se hallaba su nueva esposa, Valeria. Una mujer hermosa, impactante, con cabello pelirrojo, casi siempre recogido en un peinado alto. Sus ojos, de un extraño tono gris claro, a veces parecían brillar con un destello acerado. No era la madre biológica de Alicia, sino su madrastra, ya que se había casado con Máximo apenas un año atrás. Y ese matrimonio ya se estaba desmoronando. El corazón de Máximo se encogió dolorosamente al comprender que la tensión entre Valeria y Alicia no hacía más que crecer. Él sabía que la niña no le resultaba simpática a su madrastra, pero tenía la esperanza de que el tiempo limaría las asperezas. Quería creer que su esposa se acostumbraría a su nueva vida y a su rol de madrastra. Pero a la fuerza no se puede lograr afecto. Alicia notaba la frialdad y, en ocasiones, la hostilidad abierta por parte de Valeria. Y nadie, ni siquiera el propio Máximo, comprendía de verdad qué tan profundo era ese enfrentamiento. Máximo entró en la casa, se quitó la chaqueta y pensó que lo más importante en ese momento era ver a su hija. Pero no había llegado a subir las escaleras cuando, en el rellano, apareció Valeria. Llevaba una bata larga de casa de color gris perla, el cabello recogido con esmero, el rostro un tanto tenso. ¿Otra vez tarde?, preguntó, arqueando una ceja. Tenía asuntos pendientes, contestó Máximo escuetamente. ¿Cómo está Alicia? Creo que duerme, Valeria negó con la cabeza. Esa rutina infinita, las medicinas, los doctores. Ya estoy cansada. Se suponía que queríamos una vida más tranquila, ¿no? Máximo guardó silencio. Hizo como si no oyera la agresividad pasivo-agresiva. No quería detenerse, deseaba ver a Alicia, asegurarse de que todo estaba en orden, pues por la tarde ella se había quejado de dolor abdominal. Subió rápidamente al segundo piso y llamó a la puerta de la habitación de su hija. Una voz suave de Daría lo invitó a pasar. Alicia estaba medio recostada en la cama, con varias almohadas en la espalda para respirar mejor. La luz de la lamparita resaltaba su carita pálida y su cabello castaño cortito. La mirada de la niña era un poco adormilada, pero al ver a su padre, intentó sonreír. «Papá, ¿volviste?», susurró ella. «Sí, cariño». Él se inclinó para besarle la frente. «¿Cómo te sientes?». «Me marea un poco la cabeza», admitió. Daría me puso una compresa. «También le tomé la temperatura», añadió la cuidadora, una joven esbelta de ojos azules amables. «Tiene una ligera subida, pero ya casi está normal. Creo que mañana deberíamos hacerle un examen más amplio, porque tengo dudas sobre el diagnóstico que le dieron». Al oír la palabra dudas, Máximo sintió un escalofrío desagradable. Hacía apenas un mes que había invitado a un médico reconocido, quien recetó a Alicia un tratamiento con fármacos pesados para una extraña alteración digestiva. Pero no había mejoría destacable, y en cambio, los efectos secundarios parecían empeorar. Daría, en cuanto llegó a la casa, estudió a fondo los papeles médicos y ahora insinuaba que el tratamiento podía no solo ser inútil, sino incluso peligroso. Máximo solo suspiró. «De acuerdo. Mañana iremos al hospital o llamaremos a unos especialistas independientes». Daría asintió, agradecida, y Alicia cerró los ojos, como si luchara contra la debilidad. Máximo le acarició el cabello y susurró: «Descansa, por la mañana lo resolveremos». Salió con cuidado de la habitación junto a Daría y, en el pasillo, ella le dijo en voz baja:
Disculpe mi franqueza, Máximo, pero le recomendaría que, de momento, se suspenda el medicamento que Alicia debe tomar cada cierto tiempo. Al menos por un día, para ver si hay algún cambio en su estado cuando no lo consume. Ya escuché algo parecido de tu parte, pero... Máximo se detuvo al ver en los ojos de Daría una mezcla de seguridad y preocupación. Está bien, lo pensaremos. Dejó a la cuidadora en el pasillo y regresó con Valeria, quien estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, abrazándose los hombros. Toda su actitud expresaba indiferencia helada, pero Máximo sabía que a su esposa le disgustaba que Daría interviniera en todo lo relacionado con la niña. Valeria, comenzó con cautela, Daría cree que el tratamiento de Alicia no se corresponde con los síntomas reales. Que tal vez los médicos se equivocaron con el diagnóstico. ¡Ay, ya basta! Valeria suspiró con aparente fastidio. Siempre surgen nuevas ideas brillantes. ¿No será que esa cuidadora solo quiere lucirse, pretendiendo que ella es la más inteligente? Máximo se tensó. No hablaría así de alguien que se preocupa de verdad por mi hija. Por tu hija, subrayó Valeria, dando la espalda. Sí, ya sé que no soy su madre biológica, pero si vivo bajo el mismo techo con la niña, puedo expresar mi opinión. Y mi opinión es esta: Alicia está demasiado mimada. Quizá por eso se queja todo el tiempo. Será algo nervioso, psicosomático. Él se contuvo para no provocar un conflicto. Valía la pena mencionar que esa misma tarde, Valeria había encargado cosméticos nuevos y costosos, sin el menor reparo en usar el presupuesto común, aunque apenas se ocupara de la salud de Alicia. Máximo, en los últimos meses, había entendido que eran muy diferentes, pero aún así confiaba en que ella se compadeciera y aceptara a su hijastra, pues sin eso, la vida familiar estaba condenada. Mañana lo comprobaremos todo, replicó con firmeza. No tiene sentido discutir ahora. Quiso besarla, pero Valeria se apartó. Entonces él salió, sintiendo un vacío y una inquietud. Aquella noche, Máximo apenas durmió. Repasó mentalmente el historial médico de su hija, analizó si cometió un error fatal al fiarse del médico recomendado. Por cierto, ¿quién lo había recomendado? Al parecer, la misma Valeria mencionó a un gastroenterólogo diciendo, una conocida fue a verlo. Pero ese doctor ni siquiera era especialista en niños. ¿Por qué aceptó? ¿Por haber confiado en su esposa? La idea de que posiblemente había puesto en riesgo a Alicia lo carcomía cada vez más. En otra habitación, Valeria tampoco dormía. Pero la causa de su insomnio era de otro tipo. Recordaba cómo, recientemente, ella había vertido subrepticiamente en uno de los frascos del medicamento un polvo que le entregó una amiga, asegurándole que esa mezcla ayudaría a disminuir la irritabilidad y a regular el comportamiento de Alicia. No es mortal, pensaba Valeria. El preparado solo le provocará náuseas, debilidad. Cuando la niña se siente mal, llora, Máximo se inquieta y se siente culpable, y yo puedo parecer atenta o agotada por la situación. Así retengo su atención y la niña dejará de estar por ahí quejándose de mí. Pero en el fondo, Valeria comprendía que estaba traspasando una línea peligrosa. El cóctel que administraba en dosis minúsculas podía causar complicaciones graves si la niña seguía tomando otras medicinas. ¿Y todo por qué? Por dinero, por la posición en la casa, por controlar a su marido. Se maldecía por el día en que aceptó casarse sin sentir nada por Alicia. Y ahora le resultaba imposible abandonar ese espantoso camino. Valeria se había convencido de que así sería mejor para todos, o al menos para sus planes. Sonó el despertador a las 6 de la mañana. Al despertar, Máximo fue directamente a la habitación de su hija, donde ya estaba Daría. Ella revisaba la lista de exámenes que deseaba realizar pronto. La niña dormía plácidamente. «Prepararé el desayuno», dijo Daría en voz baja, «y luego quisiera discutir con usted el plan para hoy». Máximo asintió, consciente de que la conversación sería seria. Bajando tras la cuidadora hacia la cocina, se sorprendió al notar que, en comparación con Valeria, que se pasaba el tiempo lamentándose del peso de la niña, Daría parecía desinteresada y verdaderamente preocupada por Alicia. Un pensamiento le cruzó la mente: ella es mucho más atenta que mi propia esposa. De inmediato lo alejó, sintiéndose desleal. Ya en la cocina espaciosa, con un gran ventanal hacia el jardín, Daría empezó a sacar alimentos de la nevera. Máximo se sentó a la mesa, pasando la mano por la lisa superficie. «Necesito saber», inició él, «ayer pediste suspender el medicamento. ¿Por qué exactamente?» Daría se dio la vuelta. Cuando revisé el dictamen del médico que hizo esas indicaciones, me asaltaron muchas dudas. El diagnóstico es vago y no hay pruebas contundentes. Además,
Los síntomas pueden explicarse por causas menos graves: estrés, cambios de alimentación. Observé la reacción de Alicia al fármaco, se le acelera el pulso y tiene episodios de náuseas. Pero nos dicen que es normal y que son efectos secundarios temporales. Si continuamos con ese tratamiento, podríamos de verdad hacerle daño. Entiendo, asintió Máximo. Sugiero que hoy mismo llamemos a un pediatra independiente, o mejor a varios. Tengo contactos en una clínica donde pueden examinarla a fondo, continuó ella. Máximo sintió cierta angustia, mezclada con alivio. Angustia porque temía descubrir que tan grave podría ser la equivocación ya cometida, pero alivio al ver que había una salida. Tal vez toda esa insistencia de Valeria en la bondad del tratamiento no fuera más que un error de criterio. De acuerdo. Anota la dirección. Llama enseguida y concierta la cita. Me tomaré el día libre en el trabajo para ocuparme de este asunto, dijo con determinación. Daría esbozó una leve sonrisa y empezó a marcar el número. En ese momento, apareció Valeria en el umbral de la cocina con gesto de disgusto, envuelta en su bata de seda y con visible irritación en la mirada. ¿Qué pasa aquí? ¿Una reunión?, preguntó, cruzándose de brazos. Estamos tratando la revisión médica de Alicia, respondió Máximo con serenidad. Daría se encargará de organizarlo. Valeria dirigió una mirada de desprecio a la cuidadora, pero no dijo nada, al darse cuenta de que no era el momento apropiado para armar un pleito. Se quedó de pie, recorriendo con la vista sus rostros y luego, sin pronunciar palabra, se marchó de la cocina. Daría colgó el teléfono y comunicó: en la clínica pueden recibirnos por la tarde. Hay que reunir algunos documentos y los análisis que ya tenemos. Perfecto, consintió Máximo. Ahora subiré a ver cómo está Alicia. Daría siguió preparando el desayuno, mientras Máximo atravesaba la sala en dirección a la escalera, con un leve temblor nervioso. No comprendía qué tramaba Valeria en su mente, pero estaba claro que mostraba hostilidad a cualquier iniciativa proveniente de Daría y casi no demostraba empatía hacia Alicia. ¿Qué otra opción tenía él sino perseverar por el bien de su hija? A Alicia, por lo visto, la reconfortaba el hecho de no tener que tomar los comprimidos esa mañana. Hacia el mediodía se la veía un poco más animada, pudo desayunar sola y Daría señaló con satisfacción que su pulso estaba más regular. Máximo la observaba pensando: ¿cómo no me di cuenta antes de que el tratamiento la empeoraba? ¿Por qué reacciono recién ahora? Poco después, él, Alicia y Daría se dirigieron a la clínica. Valeria se negó a acompañarlos, aludiendo compromisos urgentes: necesito reunirme con una amiga para discutir un proyecto. Máximo solo sacudió la cabeza. Comprendía que la presencia de su esposa sería un gesto importante, pero no insistió. De camino a la clínica, Alicia se acurrucó junto a su padre y miraba por la ventanilla. Daría hablaba de su experiencia de trabajo en la sección infantil de un hospital de otra ciudad. En un momento, la niña preguntó en voz baja: «Papá, ¿por qué Valeria no vino con nosotros?» Máximo sintió un pinchazo de culpa. Alicia rara vez llamaba mamá a su madrastra, casi siempre la llamaba por su nombre, y eso sin duda enfadaba a Valeria. Pero ella misma no creaba las condiciones para que la niña se sintiera cómoda en su presencia. Tenía que resolver algunas cosas, respondió evasivo. ¿Está enfadada conmigo?, preguntó Alicia, apretando la mano de su padre. No, no, ¿por qué lo piensas? Se apresuró a tranquilizarla, aunque él mismo no estaba seguro. Solo le cuesta acostumbrarse a la nueva vida. Dale tiempo. Alicia asintió, pero seguía con rostro triste. En la clínica todo ocurrió sorprendentemente bien. Varios especialistas examinaron a la niña, hicieron ecografías, tomaron análisis de sangre. Daría se mantuvo a su lado, ayudándola a no temer las inyecciones, bromeando para distraerla. Máximo se sentía agradecido de ver tanta dedicación en la cuidadora. Otra vez asomó en su mente la idea: ella se esfuerza de verdad por mi hija. Al momento la consideró traicionera al comparar su dedicación con la frialdad de su propia esposa. Terminaron los exámenes por la noche. No hubo respuestas definitivas, había que esperar los resultados de laboratorio. Sin embargo, uno de los terapeutas comentó: «Se nota que habéis estado usando un medicamento de acción muy fuerte. No puedo afirmarlo con seguridad, pero a veces este tipo de fármacos ocasiona efectos tóxicos en el hígado si se prescribe de manera incorrecta. Esperemos los resultados de los análisis». Esas palabras golpearon a Máximo como un martillazo. ¿Efecto tóxico en el hígado? ¿Cómo es posible? Si eso se confirmaba, tal vez Alicia ya estaba sufriendo las consecuencias de una prescripción mal hecha.
Y esa niña que llevaba tiempo con fuertes dolores de estómago, ¿sería por culpa de una enfermedad o porque el medicamento la envenenaba? Daría posó una mano sobre el hombro de Máximo al ver lo pálido que se había puesto. No saquemos conclusiones prematuras, esperemos los resultados, dijo con suavidad. Pero por si acaso, Alicia no debe seguir tomando ese fármaco. Por la noche le daré una lista de recomendaciones. Máximo solo pudo asentir en silencio. De regreso a casa, ya era de noche. Alicia estaba exhausta, pero algo más tranquila, pues en la clínica nadie le había confirmado esa extraña enfermedad incurable que tanto la asustaba antes. Valeria no estaba en casa. La empleada informó que la señora se fue por la mañana y no ha regresado. A Máximo le incomodaba la sensación de un cosquilleo interno. ¿Qué estaría haciendo? ¿Acaso le daba igual lo que pasara con Alicia? El final de la velada estuvo cargado de tensión. Daría llevó a la niña a la cama y luego fue al despacho de Máximo para discutir los pasos a seguir al día siguiente. Habrá que ver al inmunólogo y hacernos más pruebas, decía, hojeando su libreta. Sé que tal vez son muchos análisis, pero quiero descartar razones autoinmunes y también buscar posibles inflamaciones ocultas. Máximo se limitó a asentir, valoraba que Daría se tomara el asunto con tanta seriedad. Cuando ella se disponía a salir, él preguntó en voz baja. Daría, ¿has notado algo extraño en el modo en que Valeria trata a Alicia? La cuidadora se quedó callada unos segundos, como dudando si debía responder. Si le soy sincera, veo que no hay conexión emocional entre ellas. A veces, Valeria hace comentarios bruscos en presencia de la niña y se irrita por tonterías. Se detuvo para escoger las palabras adecuadas y no sonar chismosa. Pero no he visto nada que señale claramente un maltrato. Excepto que, ¿qué? El corazón de Máximo dio un brinco. Bueno, quizás sea mi imaginación, carraspeó Daría. Un par de veces vi a Valeria acercarse a los medicamentos de Alicia, como si estuviera removiendo algo en los frascos. Pensé que tal vez revisaba si no había saltado alguna dosis. Pero su expresión estaba muy tensa. Entonces no le di importancia. Tal vez sea una exageración mía. Máximo frunció el ceño. Removiendo los frascos. Sonaba raro. Pero Valeria insistía en esa medicación y controlaba las dosis. ¿Habría algo más? Sin embargo, no contaba con pruebas sólidas. Gracias por contármelo. Avísame si vuelve a pasar algo así, dijo. Daría se fue y Máximo se quedó un buen rato solo en el despacho, enfrascado en sus pensamientos. Pasada la medianoche, Valeria seguía sin aparecer. Él trató de llamarla, pero su teléfono estaba fuera de cobertura. Eso no ayudó a tranquilizarlo. Miró los medicamentos cuidadosamente colocados sobre una mesita junto a la ventana, donde Daría los había reunido. Varios frascos estaban etiquetados, unos eran fármacos de marca, otros vitaminas. Pero había uno sin etiqueta. Máximo lo cogió, lo abrió y olió su contenido. Despedía un leve amargor. Recordó que no había visto ese frasco antes o que no lo había tomado en cuenta. De pronto se le encendió la alarma mental, ¿y si Daría tiene razón y hay algo raro aquí? Pero el miedo lo frenó. Podría tratarse simplemente de hierbas o suplementos que Valeria añadía por su cuenta. Cierto que era actuar por libre, pero tampoco sería un crimen. ¿Acaso tenía sentido pensar en algo paranoico, como que su esposa intentaba dañar intencionalmente a Alicia? Devolvió el frasco a su sitio, tratando de calmarse. Pero las dudas lo carcomían cada vez más. Fue al baño a lavarse la cara con agua fría, con la esperanza de que el día siguiente trajera respuestas cuando llegaran los resultados de la clínica. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol asomaban por las ventanas, Alicia se despertó sola, sin sentir náuseas. Para Máximo, eso ya era una buena señal. Daría sonrió. ¿Ve? Con un solo día sin la pastilla, la niña luce mejor. Sin embargo, la alegría se vio ensombrecida por la ausencia de Valeria. No regresó a casa ni avisó. Recién a las 10 de la mañana, sonó el teléfono fijo de la casa, y la doncella, al descolgar, dijo, «Sí, ahora se lo paso». Máximo se acercó. Era Valeria. «Hola, querido», dijo ella, y en su voz se notaba una ligereza extraña. «Perdona, se me descargó el teléfono, me quedé a dormir en casa de una amiga». «¿Qué amiga?», preguntó él con esfuerzo, sin ocultar su malestar. «No la conoces, es una compañera de la universidad». «¿Por qué te pones así? Todo está bien, ya voy de camino». Alicia pasó un examen muy importante, masculló él. «Te daba igual». «Ay,
No empieces. Yo también puedo tener razones para quedarme sin comunicación. Te lo explicaré cuando llegue. Y colgó. A Máximo solo le quedó refunfuñar en voz baja. Algo pasaba y él no lo entendía. Y si no fuera por la situación de su hija, tal vez habría exigido explicaciones contundentes. Pero ahora lo principal era Alicia y los resultados de la clínica que prometieron enviar por correo electrónico al mediodía. Las horas pasaban lentamente. Alicia veía dibujos animados, Daría hacía labores de la casa, pero revisaba de vez en cuando que la niña estuviera bien. Máximo consultaba el reloj a cada momento, pendiente del correo. Cerca del mediodía, encendió el computador y vio un archivo recibido. Al leer el informe, sintió que un frío lo invadía, indicadores hepáticos elevados, signos de un posible efecto tóxico. Allí estaba, en blanco y negro, la advertencia de que el uso prolongado de ese medicamento podía dañar la salud de la niña. Y ni rastro de alguna enfermedad grave que justificara semejante prescripción. Entonces Alicia estuvo tomando, en la práctica, un veneno y nadie se percató. ¿Fue un error médico? ¿Una negligencia?, se dijo. Pero aquel doctor fue recomendado, por Valeria. Daría, al leer la conclusión, se tapó la boca con la mano, horrorizada. Hay que actuar de inmediato para esclarecer quién y por qué recetó algo así. Máximo apretó los labios. Sí, llamaré al abogado y presentaré una queja. También contrataré expertos. Esto es inadmisible. En ese instante, llegó Valeria con su costosa bolsa de mano. Se la notaba algo desmejorada, pero sus ojos seguían tan cortantes como siempre. Al ver que Daría y Máximo miraban la pantalla con el ceño fruncido, preguntó: ¿Cómo está Alicia? Máximo ni se giró, seguía analizando el informe dispuesto a soltar todo lo que se le había acumulado esas últimas horas. ¿Te importaría explicar, dijo con acritud, por qué el médico que recomendaste estuvo envenenando a mi hija con fármacos de efecto tóxico? Valeria se quedó quieta, parpadeando. ¿De qué hablas? Aquí tienes el dictamen. Máximo se levantó bruscamente, mostrándole el texto. Alicia tiene dañada la función hepática y corre riesgo de complicaciones graves. Y resulta que no hay diagnóstico real. Así que ese fármaco nunca fue necesario. La esposa fingió sorpresa. Quizás sea un error de la clínica, o algo así. Daría negó con la cabeza. Varios especialistas han corroborado las dudas. Se trata de un disparate médico, al menos. Valeria alzó las cejas y lanzó una mirada de desprecio a la cuidadora, para luego dirigirse a su esposo. Escucha, Máximo, me enteré de que ese gastroenterólogo era un buen especialista. Tal vez se equivocó. ¿Por qué me culpas a mí? Yo quería lo mejor. Máximo estaba tan indignado que casi cerraba los puños. Sentía dos fuerzas en su interior, el deseo de volcar su ira contra Valeria por su indiferencia y el miedo de reconocer su propia responsabilidad, pues él fue quien dio el visto bueno al tratamiento. De acuerdo, soltó al fin. Ahora no es momento de escándalos. Lo importante es que Alicia no volverá a tomar ese remedio. Pienso tirarlo a la basura. De acuerdo, asintió ella con un gesto extraño. En su fuero interno, Valeria se desesperaba. Maldición, si tira todos los medicamentos, tendré que buscar otra forma, pues precisamente uno de los frascos medicinales era el que ella había alterado. Pero no podía decirlo en voz alta. Máximo, sin percibir su turbación, continuó: enviaré una queja a ese doctor e intentaré llegar al fondo del asunto. Y hablaré con mi abogado. Es el colmo. La esposa lanzó una mirada furtiva a Daría, en cuyos ojos se reflejaba una acusación muda. La joven cuidadora sentía que allí ocurría algo mucho más siniestro que un simple error. Pero todavía no podía precisar hasta dónde llegaba. El resto del día transcurrió en un ir y venir de llamadas. Máximo hablaba con abogados, con la asistente del médico, que parecía no saber nada. El doctor, por lo visto, se había marchado al extranjero. El teléfono no respondía y su ayudante en la clínica solo se encogía de hombros, prometiendo avisar cuando regresara. Daría mientras tanto se dedicaba a Alicia, procurando mantenerla animada. La niña, sin la presión de los comprimidos, se veía más despierta, sonreía, se inventaba cuentos. Era como si le quitaran un gran peso de encima. Máximo la miraba y pensaba: ¿cómo no vi antes que este tratamiento la perjudicaba? ¿Por qué tardé tanto? Valeria pasó gran parte del tiempo encerrada en su dormitorio, tal vez descansando o trazando planes sobre cómo actuar. Dentro de ella se fraguaba una idea: no puedo permitir que Máximo prescinda de todos los medicamentos y me aparte. Si Alicia se recupera rápido y yo quedo fuera de juego, perderé el control. Y,
¿Qué pasa si ya empiezan a sospechar? Por la noche, Máximo revisó meticulosamente todas las anotaciones de la evolución de Alicia en los últimos meses. Encontró un diario donde se registraban los medicamentos, la fecha y las dosis. Y advirtió que en cierto punto cambiaba drásticamente la caligrafía, y la cantidad de pastillas parecía aumentar con más rapidez que la prescripción original. ¿Quién anotó esto? Valeria se excedió en las dosis sin darse cuenta, se preguntó con horror. Decidió no apresurarse a concluir nada, pero los indicios cada vez eran más sospechosos. El ambiente en la casa era tenso, como si todos contuvieran la respiración. Solo Alicia permanecía tranquila, contenta por no sentir dolor. Daría, consciente de la ansiedad de Máximo, trató un par de veces de ofrecerle té o de charlar para distraerlo, pero él respondía, después, no tengo tiempo. Al anochecer llegaron nuevas noticias. Se conocieron más análisis de sangre y se detectaron rastros de sustancias no incluidas en el medicamento prescrito, aunque en dosis muy pequeñas. Eso alarmó al médico de la clínica, quien, por teléfono, soltó una frase desconcertante: ¿están seguros de que la niña no ha tomado alguna hierba o remedio casero? Porque el análisis refleja la presencia de ciertos alcaloides vegetales. Máximo colgó, aturdido. ¿Conocía él alguna hierba? No. Daría tampoco había mencionado nada. Solo recordó aquel frasco sin etiqueta. Corrió a la repisa de los fármacos. Pero el frasco no estaba. Buscó por toda la habitación. Desaparecido. Al salir al pasillo, se topó con Valeria. Ella estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándolo casi con sorna. ¿Buscas algo? Un frasco sin etiqueta. ¿Dónde está? ¿Qué frasco? No lo sé, encogió los hombros. A lo mejor la empleada lo tiró al limpiar. Él la miró mientras un nudo de tensión se le formaba en el pecho. ¿Será ella? ¿Cómo demostrarlo? Revisarle la bolsa. Era absurdo. Tragó saliva y habló en voz baja. Si lo ves, avísame. Es importante confirmar si su contenido es peligroso. Valeria asintió, pero en sus labios afloró una ligera sombra de sonrisa. Instantes después se marchó a su habitación. Al día siguiente, el abogado de Máximo lo llamó con información. Según había averiguado, el doctor encargado del tratamiento de Alicia estaba vinculado a una farmacéutica que comercializaba ese fármaco en cuestión. Al parecer, se lo recetaba a todos sus pacientes a cambio de una comisión. Había denuncias similares por parte de otras familias. Así que no solo fue un error. Fue un fraude, masculló Máximo. Exacto, contestó el abogado. Pero hay un detalle, usualmente no trataba a menores. ¿Por qué aceptó el caso de tu hija? ¿Recibió algún incentivo adicional? No lo sé, mintió Máximo, pues todavía no quería insinuar que sospechaba de su esposa. Continuaré investigando. Si ese médico regresa al país, tendrá que responder. Máximo agradeció al abogado. Daría escuchaba a medias la conversación, mientras vigilaba el sueño de Alicia. Pensó, vale, el doctor tenía sus chanchullos, pero ¿de dónde salieron esos alcaloides vegetales en la sangre de la niña? ¿Fue idea del mismo médico o de otra persona? Preguntas sin respuesta. Esa tarde llamó un viejo amigo de Máximo, llamado Román Tellez, dueño de una empresa médica en la capital. Román tenía contactos con muchos médicos y podría, quizás, ayudar a meter a Alicia en una clínica puntera. Para Máximo, aquello sonaba a salvación. Hola, Román. Sí, tengo un problema. Mi hija está enferma, le dieron un diagnóstico equivocado y hasta podría haberle causado daños. Román chasqueó la lengua. Lo siento mucho. Si necesitas algo, llámame. Tengo conocidos en CardioMedi. Son excelentes y pueden hacerle un chequeo completo a Alicia. Gracias, justo planeo viajar a la capital. ¿Nos reunimos? Por supuesto. Avísame con tiempo. Al colgar, Máximo sintió un hilo de esperanza. Quizá en esa clínica obtendría respuestas más precisas incluso, alguna explicación a los misteriosos tóxicos vegetales. Sin embargo, también debía resolver qué hacer con Valeria. ¿Llevarla con él? Era improbable que quisiera ir, siempre tenía asuntos urgentes. ¿Dejarla en casa? ¿Y quién se encargaría de vigilar que no cometiera algo peor? Le revoloteaba el presentimiento de que, estando sola, Valeria podría volver a dañar a la niña. Esa noche, planteó sus planes a Daría. Mañana quiero viajar a la capital. Sacaré boletos de tren. ¿Vendrías con nosotros? Si lo considera necesario, claro, respondió Daría.
No pretendo entrometerme, pero creo que Alicia se sentiría más tranquila si voy. Es justo lo que quiero, dijo Máximo. Solo falta ver cómo reaccione Valeria. Estaba listo para un conflicto, pero al ir a buscar a su esposa para avisarle, se enteró de que había salido a un salón de belleza desde la mañana y no había vuelto. Cuando finalmente llegó, casi a las 11 de la noche, él se lo soltó en voz alta. Mañana me voy con Alicia y Daría a la capital. Valeria frunció el ceño. ¿Para qué necesitas a esa cuidadora? Yo podría cuidar de la niña si lo deseas. Siempre has rehuido los hospitales, replicó Máximo. Y, la verdad, Daría ha demostrado estos días que sabe atender correctamente a Alicia. Estaremos más tranquilos si ella nos acompaña. Valeria estalló. O sea que confías más en ella que en mí. Máximo se frotó las sienes con cansancio. Cuando se trata de la salud de mi hija, sí, confío en ella más. Ella dio media vuelta y salió, dando un portazo que retumbó. Máximo sintió nuevamente esa brecha creciente entre ellos. Antes la admiraba, su empuje, su belleza, su aparente dulzura. Pero resultó ser un puro brillo superficial, sin fondo real. Y ahora, cuando se trataba del bienestar de Alicia, esas apariencias carecían de valor. Aún así, no pensaba que Valeria fuera capaz de algo criminal. Más bien la consideraba egoísta e incapaz de ser madre. Sin embargo, sus verdaderas motivaciones seguían en la sombra. Al día siguiente, Máximo, Alicia y Daría tomaron el tren. Valeria salió de la casa antes que ellos, supuestamente por asuntos, sin despedirse de su marido. Eso le pareció a Máximo una reacción muy extraña. Pero no había tiempo para averiguarlo, lo prioritario era llegar a la capital y proseguir con los exámenes. En el compartimento del tren, Alicia parecía más tranquila que en mucho tiempo. Observaba el paisaje y charlaba con Daría sobre sus dibujos animados favoritos. Máximo prefirió dejarlas hablar, sintiéndose aliviado de que la niña se llevara tan bien con la cuidadora. Cuando la asistente del vagón ofreció té, Daría aprovechó para conversar con Máximo a solas. ¿No teme que Valeria haga algo en su ausencia? Como destruir documentos, etiquetas, registros. Él suspiró. Me preocupa, pero logré hacer copias de todos los análisis. Tengo respaldos digitales también. Y me llevé el cuaderno donde anotábamos las dosis. Ella asintió, pero no podía quitarse de encima la sensación de que Valeria no se daría por vencida tan fácilmente. Un escalofrío recorría su espalda al recordar aquel descuido con el frasco sin etiqueta que desapareció. El viaje duró medio día. Alicia se adormecía a ratos miraba los campos y los pueblos por la ventanilla. Máximo, por su parte, pensaba con determinación, he de curar a mi hija y descubrir la verdad. Recordaba cómo, tras la muerte de la madre de Alicia, su primera esposa, él se había jurado darle todo lo mejor. Y ahora, años después, se había casado con otra mujer, y parecía un error. Pero, en su momento, Valeria se mostró tan encantadora, tan supuestamente cariñosa. Lo sacó de sus reflexiones el teléfono, que vibró. Era su abogado, Miguel. Máximo respondió. ¿Algo nuevo, Miguel? Estoy en camino. He estudiado el caso, informó. Por lo visto, ese doctor que trató a tu hija se llevaba comisiones de un laboratorio farmacéutico. Hay 2 familias más que han denunciado. Parece que recetaba ese fármaco para cualquier cosa. ¡Qué sinvergüenza!, rezongó Máximo. ¿Pero qué hay con que aceptara a una paciente infantil? Buen punto. Puede que alguien lo haya incentivado a hacerlo, aparte del porcentaje habitual. Sí, habrá que averiguarlo. Daría escuchaba, frunciendo el ceño, mientras Alicia dormía con la cabeza apoyada en la ventana. Así que el doctor era un estafador. ¿Pero quién le metió a la niña alcaloides extra?, pensó ella. Al llegar a la capital, los esperaba Román Téllez en su todoterreno. Su rostro expresaba verdadera compasión al abrazar a Máximo. Amigo, no te angusties. Ya está todo arreglado. En Cardiomedi te atenderán los mejores pediatras. Vaya, Alicia, ¿cómo has crecido? Te vi cuando solo tenías 3 años. Alicia sonrió, un poco tímida, apenas recordaba a tío Román, pero intuía la confianza que su padre le tenía. Tú eres Daría, ¿verdad? Se dirigió a la cuidadora. Gusto en conocerte. Máximo me habló de lo bien que cuidas a la niña. Ella se lo agradeció con una sonrisa. Román parecía una persona amigable. Subieron al amplio vehículo y fueron directos a Cardiomedi, un moderno edificio de muros acristalados y equipos de vanguardia.
El personal los recibió amablemente y los llevó a los consultorios correspondientes. Alicia pasó por nuevas pruebas, ecografía, electrocardiograma y análisis de sangre de todo tipo. Daría quedó impresionada con la tecnología, muy superior a lo que había visto en Villa Rivera. Máximo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaban recibiendo ayuda de verdad. Alicia aguantó valiente, aunque se sobresaltaba un poco en los pinchazos. Daría la consolaba con bromas. Máximo observaba, lleno de gratitud hacia la cuidadora. Pero a la vez notaba un nudo en la garganta al comparar esa dedicación con la indiferencia de Valeria. Cuando mencionaron los medicamentos sospechosos, los médicos de Cardiomedi negaron con la cabeza. Por desgracia, a veces ocurren estas situaciones. Pero en cuanto a los alcaloides vegetales, necesitamos ver los resultados exactos primero, explicó el jefe del departamento. ¿Para cuándo estarán? Quiso saber Máximo. Mínimo una semana para tener un análisis completo, respondió. Podemos agilizar, pero igual tardará varios días. ¿Una semana? Máximo se inquietó. ¿Quedarse en la capital o volver mientras tanto? ¿Dejar a Alicia un par de días ingresada? Tal vez era lo mejor. Daría estuvo de acuerdo. Aquí tienen buenos medios y los médicos están cerca. Mejor que Alicia quede bajo observación, si se lo puede permitir. El dinero no es problema, mientras esté bien cuidada, asintió él. Así se decidió, internar a Alicia en una sala infantil acogedora. Las paredes pintadas con colores alegres, estanterías con juguetes. Daría tendría acceso como auxiliar y podría quedarse a su lado las 24 horas. Máximo se instaló en un hotel cercano. Román prometió pasarse pronto para ver cómo seguía todo. Pasaron 2 días. Alicia se adaptó rápido al nuevo entorno. Le hacían varias pruebas, pero no detectaban nada grave aparte de indicios de daño hepático, que no parecía crítico pero requería precaución. Daría hacía lo posible para que la niña no se asustara, le leía cuentos por la noche. Máximo la visitaba cada día, llevando fruta y regalos. Al tercer día, por la noche, el abogado Miguel llamó a Máximo con noticias sobre Valeria. Tu esposa estuvo con un notario, preguntando por temas de división de bienes y de tutoría. ¿Qué tutoría, si se trata de tu hija biológica? ¿Por qué querría obtener la custodia? Máximo casi dejó caer el teléfono. ¿Estás seguro? Sí, un conocido me lo contó. Ella también preguntó por la posibilidad de un contrato matrimonial previo. Maldita sea, soltó Máximo. ¿Entonces planea algo con respecto a Alicia? ¿Acaso Valeria pensaba declararlo a él, Máximo, incapaz de ejercer la patria potestad para quedarse con la niña? ¿Y así apoderarse de sus bienes? Él sentía como la ira le bullía por dentro. Gracias por avisarme, Miguel, dijo, irritado. Tendremos que actuar con cautela. Al colgar, no sabía si debía volver a Villa Rivera a poner las cartas sobre la mesa con Valeria. Pero no podía dejar a Alicia. Llamó a su esposa, pero ella no respondió. La tensión aumentaba. Mientras, en la habitación infantil de la clínica, todo fluía con normalidad. Daría estuvo revisando los historiales con uno de los médicos y leía cuentos a Alicia antes de dormir. Justo le leía una historia de una princesa a la que la madrastra quería envenenar para quedarse con el reino. Menuda pesadilla, pensó Daría. Tal vez no sea el cuento más alegre, pero a Alicia le gusta. En la trama, la princesa se salvaba y desenmascaraba a la villana. A Daría le daban escalofríos, pues la semejanza con su realidad era demasiado cercana. Al cuarto día, Máximo recibió otra llamada urgente. Su ama de llaves le informaba que Valeria había recogido sus cosas y desaparecido. Y que un hombre investigador privado enviado por su esposa rondaba la casa preguntando a los empleados acerca de la relación de Máximo con Alicia, si había conflictos. Échalo y no le digas nada, ordenó Máximo, colgando. Estaba claro que Valeria se movía rápido, tal vez armando evidencias para descalificarlo como padre. Al caer la tarde, lleno de rabia, volvió a llamarla. Esta vez sí atendió. ¿Qué tramas, Valeria? ¿Para qué contratas a un detective? ¿Y a ti qué te importa? Respondió con burla. Tal vez me cansé de que me ocultes la verdad. O quiero divorciarme y dejarte en evidencia. ¿Y Alicia? Preguntó él, conteniendo a duras penas la furia. Alicia es mi hijastra. ¿No tengo derecho a preocuparme? La malicia de su voz se hacía notar. Ya veremos quién convence al juez cuando empiece el escándalo público. Y cortó. Máximo quedó al borde de la explosión.
Está declarando la guerra, pensó. Su única prioridad era proteger a Alicia. Llamó a Daría y le contó. Ella sugirió pedir ayuda a Román para asesoría legal. Román ofreció contacto con un conocido suyo de la policía, alguien fiable que podría vigilar el caso y prevenir jugadas sucias de Valeria. Pasaron más días, llegó el momento de los resultados finales de los análisis. Alicia se mostraba contenta de ver a su padre. El jefe de la unidad, el doctor Contreras, habló con tono serio. En resumen, la niña está relativamente sana, no presenta enfermedades graves. Lo del hígado se debe a los efectos tóxicos de ese medicamento, pero el proceso es reversible. Con el tiempo, sus funciones se normalizarán, siempre y cuando no haya más exposiciones dañinas. Máximo soltó un suspiro de alivio. Menos mal. ¿Y los alcaloides vegetales? Hallamos restos de compuestos propios de plantas exóticas. No entraré en detalles, pero no aparecen en medicinas legales. Quizá alguien le dio un remedio casero. Si usted está seguro de que no fue así, es bastante extraño. Entonces, ¿alguien lo hizo a conciencia?, preguntó Máximo, con un temblor en la voz. Como médicos, no podemos afirmar si fue deliberado. Pero es un hecho que la niña presentaba esas sustancias en sangre en dosis pequeñas pero continuas, lo suficiente para empeorar su estado si persistía el uso, explicó el doctor Contreras. Recomendamos más vigilancia, pero por ahora está todo bajo control. Máximo salió con un peso tremendo sobre los hombros. Recordó el frasco sin etiqueta, que desapareció. Todo apuntaba a que allí estaba el polvo vegetal no apto para la niña. ¿Pero quién, Valeria realmente?, se preguntó, aterrado por la idea. Daría, al oír el veredicto, pareció confirmar sus sospechas. Deberíamos tener cuidado, Máximo. Tal vez allí, en casa, corremos el mismo riesgo. Él negó con la cabeza. No sé cómo proteger a Alicia. Será mejor que nos quedemos un tiempo aquí, en la capital, lejos de... ¿Lejos de quién?, inquirió Daría con suavidad. De Valeria, si ella está detrás de esto, confesó. Pero suena tan descabellado creer que mi propia esposa. Aún así, los hechos hablan solos. Daría le puso la mano en el hombro con empatía. Él estaba en un conflicto interno terrible. No le quedaban dudas de que Valeria era hostil, pero ¿hasta el punto de envenenar a la niña? Decidieron quedarse un par de días más en la capital para que Alicia disfrutara de los parques y distracciones. La niña se lo tomaba casi como vacaciones. Daría planeó pequeñas salidas, zoológico, cine, museos interactivos. Máximo aceptó, convencido de que le vendría bien. Sin embargo, al día siguiente lo llamó Valeria. Justo cuando iban a salir rumbo a un parque de atracciones. Máximo, con el ceño fruncido, contestó. Sí. Hola, querido, su voz sonaba extrañamente amable. Me ha contado un amigo que tu hija está en una clínica. ¿Cómo va su salud? Está mejor. De hecho, pronto salimos de aquí, dijo él con tono frío. Me gustaría verla. Me interesa saber cómo está mi hijastra. La palabra hijastra sonó algo sarcástica. ¿Para qué? No seas rudo. Estoy en la capital y quiero encontrarnos. Podemos vernos en el parque Orillas del Sol, donde planeaban ir. Máximo se estremeció. ¿Cómo sabe nuestros planes? ¿Nos sigue? Está bien, contestó por fin. Pero sin discusiones delante de la niña. Claro, respondió ella con un leve deje de burla. Colgó. Máximo temblaba de rabia. ¿Cómo se enteró de a dónde íbamos? Daría negó con la cabeza, también perpleja. Alicia, al oír hablar de Valeria, se puso tensa. Papá, ¿y si Valeria se enfada otra vez conmigo? No te preocupes, la calmó él. No dejaré que te haga daño. El parque Orillas del Sol estaba a orillas de un río, con muchos puestos de comida y atracciones. Alicia miraba con ilusión las casetas y la gente riendo. Daría le propuso comprar algodón de azúcar. Máximo se mantenía alerta, buscando a Valeria con la mirada. Ella apareció de pronto, como surgida de la nada, con un vestido blanco elegante, maquillaje impecable y una actitud distante. Sonreía como si todo fuera armonía familiar. Alicia, querida, ¿cómo te sientes?, canturreó Valeria, inclinándose para abrazarla. Alicia, sorprendida, no supo cómo reaccionar, no se apartó, pero tampoco correspondió. Máximo se acercó, vigilando a su esposa. Daría se mantuvo un poco atrás. ¿Te diviertes en el parque?, siguió Valeria con un tono fingidamente tierno.
La niña, incómoda, asintió sin hablar, buscando la mano de su padre. Valeria se irguió y miró a Máximo con una chispa desafiante. «Podemos conversar aparte. Alicia, ve con Daría a comprar algo. Ahora los alcanzamos», dispuso él. Cuando se alejaron, Valeria, sin ocultar el desdén, habló. «¿Querías llevarte a la niña lejos de mí? ¿Crees que podrás esconderte? ¿Te importa tanto la salud de Alicia?», replicó Máximo con los dientes apretados. «¿Tienes idea de los nervios que me ha costado todo esto?». Ella soltó una risa irónica. «No hagas drama. Voy a pedir el divorcio. Y no solo eso, pienso denunciar que fuiste tú quien la envenenó al darle medicamentos. Yo, en cambio, soy la pobre madrastra que intentaba salvarla». Máximo casi gritó de indignación, pero se controló. «¿Te has vuelto loca? Fuiste tú». Se detuvo, porque estaba a punto de soltar su sospecha sobre el veneno. «¿Yo qué?», se burló ella. «Venga, grítalo fuerte, para que la gente lo oiga. Luego confirmarán tus palabras en el juicio». Máximo miró a su alrededor. Efectivamente, había familias cerca. No le convenía un escándalo público. Ella aprovechó. «Exacto, calla. A ver qué pruebas tienes de que yo hice algo. Tú no tienes más que conjeturas. En cambio, yo puedo mostrar la receta que tú firmaste, comprando el fármaco con tu dinero». «Pero fuiste tú quien escogió al doctor», saltó él. «¿De veras? Demuéstralo», contestó Valeria, encogiéndose de hombros. «No encontrarás ningún documento con mi orden. Pero los papeles firmados por ti, sí que existen». Máximo sintió un estallido de rabia. Ella era astuta y había planteado todo con frialdad. «Así que, si no quieres terminar en la cárcel por intentar envenenar a tu propia hija», continuó ella, «haz lo que te digo. Necesito que me transfieras parte de tus propiedades, el piso del centro de Villa Rivera y acceso a tus cuentas. Entonces no llevaré esto a juicio y me divorciaré en silencio». Era un ultimátum claro. Él no quería ceder, pero sobre todo pensó en Alicia. «Debo protegerla», pensó. Sin embargo, necesitaba tiempo para meditar. «Dame tiempo para pensarlo», masculló. «Es un tema serio». «Muy bien», concedió Valeria, arqueando una ceja. «Pero que sepas que tienes poco tiempo. En 3 días, si no aceptas, lanzo mi ofensiva legal». Se acercó al espejo de un puesto de souvenirs para retocarse el cabello. Alicia y Daría volvían con un globo y una figurita. La niña se aferraba a su cuidadora, incómoda ante la presencia de Valeria. Esta, con un gesto despectivo, se despidió. «Lo dicho, tienes 3 días». Y se marchó, dejándolo allí, rodeado de gente feliz que no sospechaba del drama que él vivía. Cuando Máximo vio a Alicia y Daría, con su globo y su sonrisa inocente, sintió un nudo en la garganta. «Mi tesoro es ella», pensó. La niña le preguntó. «Papi, ¿por qué estás tan triste?». Él se contuvo y respondió. «Todo va bien, vayamos a la noria». El encuentro en el parque, donde Valeria lanzó su chantaje, dejó a Máximo hundido. Regresó al hotel con el ánimo hecho polvo. Daría intentó sonsacarle la verdad. Él le contó el diálogo. «O sea que piensa demandarte por envenenar a tu hija». «Es atroz», exclamó ella. «Sí», dijo Máximo con cansancio. «Sabe que no tengo pruebas sólidas de su culpa. Y se propone arruinarme. Pero, ¿y si hacemos que yo declare?». Cuando llegué, ya estaban esas medicinas extrañas, y vi a Valeria manipulando los frascos. Aún así, es poco. Ella se inventará excusas. No sería suficiente en un tribunal. Daría frunció el ceño y suspiró. Ambas partes estaban sin pruebas definitivas, el juego pendía de un hilo. Tal vez lo único que quería Valeria era un gran soborno para no denunciarlo. A la mañana siguiente, mientras Daría organizaba las cajas con los medicamentos que Máximo había traído, con miras a un examen posterior, encontró un pequeño sobre de plástico oculto al fondo de la bolsa que contenía los frascos. El sobre tenía unas partículas diminutas de polvo vegetal. El corazón de Daría se aceleró. «Aquí está. Posiblemente la prueba». Recordaba que había visto algo así en manos de Valeria. «Se le habrá pasado meterlo en otro lado», pensó. Corrió a enseñárselo a Máximo. Él lo tomó y se puso pálido. «Esto seguro que no es mío. Yo nunca compré nada herbal». «Pues puede ser nuestra evidencia», señaló Daría. «Hay que hacer un análisis químico y compararlo con lo que hallaron en la sangre de Alicia».
Buena idea. Conozco un laboratorio privado aquí mismo. Román me dijo que son discretos y rápidos, respondió con determinación. Ese mismo día, Máximo envió el sobre por mensajería urgente a la dirección de la clínica especializada, pidiendo un informe confidencial. Aseguraron tener resultados en un plazo de 24 horas. Si coincide con los alcaloides encontrados a Alicia, murmuró él, con la voz temblorosa, tendremos la prueba. Y Valeria no podrá culparte, afirmó Daría con cierto alivio. Sus planes de llevarte a juicio se le vendrían abajo. Quedaba la duda de si llegarían a tiempo, antes de que Valeria emprendiera acciones. Al día siguiente, el segundo de los 3 que Valeria había dado de plazo, ella envió a Máximo unos documentos por correo electrónico a través de su abogado. Un borrador de divorcio en el que exigía una compensación millonaria y la mitad de su patrimonio. Al leerlo, Máximo maldijo su ingenuidad por haberse casado con alguien así. Pero poseía ahora un nuevo as en la manga, el sobre con el polvo. Daría también estaba nerviosa, porque el laboratorio no daba señales. Alicia preguntaba a cada rato si iban a volver a casa pronto. Por fin, al anochecer, sonó el teléfono, era la llamada de la clínica. El especialista confirmó. Efectivamente, en el polvo se hallan los mismos alcaloides que detectamos en la sangre de su hija. Coincide mucho. Le enviaron el dictamen firmado por correo electrónico, prometiendo entregar originales por mensajería. Máximo casi soltó un grito de triunfo. Tenemos la conexión directa. Entonces, ¿denunciarás a Valeria? Preguntó Daría, consciente de la inminencia del enfrentamiento. Sí, él frunció el ceño. O al menos la obligaré a dejar de chantajearme. Alicia debe estar a salvo. Aquella noche, Valeria llamó una vez más. Se te acaba el plazo, querido. O firmas la división de bienes, o interpondré mi denuncia y contaré todo a la prensa. Máximo, furioso pero sereno, contestó. Yo también tengo algo para mostrar a la prensa, pruebas de que tú añadiste sustancias venenosas al tratamiento de Alicia. ¿De qué hablas? El tono de ella parecía irritado. Tengo un análisis de laboratorio que prueba que el polvo que encontré concuerda con lo que tenía mi hija en la sangre. Silencio de unos segundos. Después un intento de burla. Suponiendo que tengas papelitos, eso no demuestra que yo lo pusiera ahí. ¿Tienes un vídeo donde aparezco echando ese polvo? No. El sobre pudo llegar a tus manos de 1000 formas. 1000 formas ilegales, replicó él. Y uniré cabos. Tu recomendación del médico, el frasco desaparecido, las dosis erróneas, tus llamadas telefónicas rastreables, todo apunta a ti. Oyó a Valeria tragar saliva con inquietud. Ella no esperaba esa respuesta. Habló en tono tenso. Y si tú llevas a lo público ese escándalo, también tú quedas mal. ¿Qué dirán de un padre que no notó cómo envenenaban a su hija bajo su propio techo? Estoy dispuesto a arriesgar mi reputación con tal de proteger a Alicia y meterte a la cárcel, dijo Máximo con frialdad. Si mañana haces algún movimiento de chantaje, lo difundo todo a la policía y a los medios. Había un sonido de respiración agitada al otro lado. Finalmente, Valeria preguntó. Entonces, ¿qué pretendes? Divorcio, sin ninguna indemnización. Y no te acercas más a mi hija. O afrontarás cargos por atentar contra la vida de una menor. De acuerdo. Y colgó. Máximo se quedó con la duda de si sería otra maniobra de ella. Sin embargo, ahora tenía un arma contra su chantaje. Daría, al saber lo ocurrido, le preguntó. ¿Crees que se rendirá? Parece que sí, pero no me fío del todo. A la mañana siguiente, el abogado Miguel lo llamó, eufórico. Valeria me contactó para negociar un divorcio amistoso y sin reclamaciones económicas. Me ha enviado otros documentos, esta vez sin exigir dinero. Máximo leyó los archivos y comprobó que, en efecto, ella renunciaba a las compensaciones. La asustamos, pensó. Probablemente prefería huir antes que arriesgarse a ir a prisión. Firmaré, para zanjar todo, dijo, sombrío. ¿Y la responsabilización legal por lo que hizo? Preguntó Daría. Lo principal es que Alicia esté a salvo. No quiero pasar años en juicios mientras ella encuentra la forma de escabullirse. Además, la niña ya ha sufrido bastante. Daría inclinó la cabeza, comprensiva. Sin embargo, el mismo día, el ama de llaves avisó a Máximo de que algo había salido en la prensa local, un titular sobre un empresario que se esconde para eludir una investigación relacionada con la salud de su hija. Parecía una última artimaña de la gente de Valeria,
aunque, sin detalles concretos, no era más que un chisme. Al cabo de un par de días, la noticia se esfumó, eclipsada por escándalos políticos. Con ello, Valeria perdía su último recurso. El abogado de Máximo formalizó el divorcio, en los términos de Máximo. Valeria, con gesto de fastidio, firmó y desapareció, dejando a su paso un desagradable recuerdo. Un mes después, la vida empezaba a normalizarse. Alicia ya estaba casi restablecida, un poco débil todavía, pero sus constantes vitales habían vuelto a la normalidad. Los doctores de la capital recomendaron un control suave y una dieta para el hígado, pero nada más. Máximo, seguro de que Valeria no haría más movimientos, regresó con su hija y con Daría a la mansión de Villa Rivera. Revisaron la casa a fondo, tiraron cualquier pastilla extraña, se deshicieron de frascos sospechosos. Valeria no dio más señales de vida, aparte de un mensaje escueto: «Felicidades por tu victoria, ahora eres libre». Máximo lo borró sin remordimientos. Era consciente de que, si la investigación se reabría, ella tendría que responder ante la ley. Pero, de momento, ambos preferían dejarse en paz mutuamente. Daría continuó en la casa, aunque ya no hacía mucha falta como cuidadora, pues Alicia se hallaba bien. Sin embargo, la niña se había encariñado con ella y Máximo apreciaba su presencia cada vez más. Con el tiempo, la relación entre ellos dejó de ser meramente laboral. Todavía era pronto para hablar de un nuevo matrimonio, pero él sentía gratitud y confianza en la joven. Lo esencial era que la hija de Máximo volviera a sonreír, jugando en la hierba y correteando con Daría. Él, sentado en la terraza, la miraba pensando en todo lo sucedido: el diagnóstico falso, los fármacos adulterados, el chantaje. Su error le había salido caro, pero por fin lo habían superado. Ahora sabía a quién debía entregar su confianza. A veces, al caer la tarde con el sol tiñendo el jardín de un dorado suave y el canto alegre de Alicia, Máximo se repetía: «Gracias a Dios salimos de esto y volvimos a la luz». Y aunque en su interior aún sangraba la herida de la traición de Valeria, el futuro ya no se veía tan oscuro. Después de todo, la vida seguía, y tenían la oportunidad de rehacerla sin secretos ni venenos ocultos. En algún lugar remoto, quizá Valeria comenzaba otra vida, lejos de la hijastra a la que nunca llegó a querer. Quién sabe si alguna vez la remordería la conciencia. Pero esa era otra historia. Lo importante era que la pequeña Alicia había quedado libre de enfermedades y de la hostilidad psicológica de su madrastra, y que Máximo había aprendido una lección. A veces, el peor veneno se esconde en las medicinas más inofensivas, tanto en sentido literal como en las relaciones, donde se disfraza de amor algo que es, en realidad, manipulación perversa. Pero si uno encuentra la fuerza para oponerse, todo puede corregirse, aunque se atraviesen pruebas muy duras. De este modo concluyó una historia difícil. La oscuridad quedó al descubierto y el padre y su hija salieron a un nuevo horizonte, con algunas cicatrices, pero con esperanza renovada. Queridos amigos, gracias por escuchar mi historia hasta el final, espero que os haya gustado. Suscríbete al canal, escribe tus comentarios, poner reacciones, me inspira para crear nuevas historias interesantes. Cuídense, hasta pronto.